Hoy en Ritmo Vinilo tenemos el review de una tienda de discos alemana que ya hemos revisado aquí, que me encanta. Te hablo de Dex Records. Ritmo Vinilo, el sonido genuino de la música de baile. Hola a todos amigos, amigas, bienvenidos. Yo soy Sergio Benítez y esto un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo. Se llama Ritmo Vinilo para aquellos que no los conozcáis. Y lo primero que voy a decirte es que si nos estás escuchando en audio a través de la plataforma Heardis, pues te recomiendo que, como voy a hablar de vinilos en imágenes, de portadas, de discos, que le eches un vistazo siempre a través de la plataforma YouTube, que tienes el capítulo en vídeo. Bueno, estamos en este capítulo número 55 dedicado a una página alemana que me gusta mucho, se llama Dex Records y que ya hemos revisado anteriormente. De hecho, la revisamos hace 2 capítulos, en el capítulo número 53, así que no os voy a explicaros la dinámica de su página web. Os saldrá por aquí, creo que os saldrá la dinámica de la página web. Le dais ahí a la tarjeta y os llevará, si queréis ver, el anterior capítulo de Dex Records, donde sí que hablamos un poco de lo que es el entorno web de esta tienda de discos. Para este nuevo capítulo traigo 7 vinilos, 4 de ellos son nuevos lanzamientos que hemos adquirido en Dex Records. El primero de ellos hablaremos de Des Andrés, luego los maestros Dalphonic y Capote, también tendremos a Benjamin Long y el último de los nuevos lanzamientos a cargo de Men from the Nile. Y luego ya pasaremos, como siempre hacemos, a nuestro disco de Discogs. Nuestro Classic House, vaya clasicazo de house de esta semana. Y aquí tienes con el que finalizaremos un poquito de trance a cargo de Pound and Harris. Será nuestro History Dance. Pues bueno, 7 vinilazos que tenemos para hoy. Espero que te quedes durante todo el capítulo. Antes de arrancar, si os parece, hacemos un vistazo atrás de lo que fue el capítulo número 54, dedicado a una tienda del Reino Unido, como es Phonica Records. 2 lanzamientos desde Phonica Records. Nuestro disco de Discogs, Classic House, que también tenemos siempre, nuestro History Dance. Bueno, vamos por el primero de los 4 lanzamientos que nos han llegado desde Dex Records. Me encanta empezar con esto. Curiosamente tengo que explicar que repito la tienda Dex Records porque resulta que quería una serie de vinilos que no había manera de encontrar en otras webs no tan habituales y tal vez más pequeñas. Así que quería estos vinilos sí o sí y por supuesto al final he ido a morir a una de las páginas que más me gusta como Dex Records. Bueno, este era uno de ellos que os decía que quería mucho, este tema de Des Andrés, que mira, ha venido así con su funda de plástico, siempre lo enseño como lo recibo, con su funda de plástico. Aquí tenéis la contraportada y el artwork que lo tengo por aquí, es un artwork de Adam Kabibi. Además, este disco veréis que suena muy bien, el mastered, la masterización es de Brian Cage y el corte, el lacquer cut, esa persona tan importante que hace que la producción se pase a vinilo y suene tan bien, es a cargo de uno de los habituales que aquí he hablado muchas veces, del señor Dietrich Sunnemann. Bueno, pues viene con su inner sleeve, como siempre, un inner sleeve así ovalado, a ver si lo puedo sacar un poco, aquí lo tenéis, inner sleeve blanco ovalado. Me encanta que venga con su artwork, siempre lo digo, ya sabéis que muchos nos vienen
con portada genérica y eso, cuando viene con un artwork, con un dibujo, con una portada trabajada, pues mola un montón. También la galleta, aquí la tenéis, de Sant Andrés, lo mismo que la portada, el artwork, y aquí como la parte de atrás del disco con la info. Total, 4 cortes. Yo ya los he probado, os lo voy a decir que ya los he probado. Voy a limpiarlo un poco. Bueno, la recepción, no lo he enseñado, pero la recepción del paquete, como fue en el otro Dex Records, pues así, en tipo pizza, que mola un montón. Viene súper protegido con esta malla de protección. Luego viene, esperad que no lo he enseñado, va, que os lo enseño. Viene con esta malla de protección, pero una buena malla de protección, la tiro por aquí. Viene con este papel que también muy bueno, y cómo no, bueno, con su factura y tal. Y dejo la caja por aquí, la caja tipo pizza que está muy bien protegido. La dejo por aquí también. Y viene, me encanta esto que lo hace Dex Records, no sé si se aprecia bien, pero viene con todas las etiquetas de los 4 discos, donde nos pone los cortes, los BPMs, el artista, el tema y la referencia del sello discográfico. Mola un montón, ¿no? Aquí te envíen estas etiquetas, la verdad es que mola un montón. Las voy a dejar por aquí. Y bueno, pues aquí tenéis, como he dicho, un vinilo con su artwork muy currado, con 4 cortes. Vamos a ir escuchando el primero. Vamos a escucharlo, ya sabéis, de una forma bastante breve. Esta no, esperar, que la cara del logo no es la cara A, la cara A es la cara esta de aquí. La cara de la información es la cara A. Así que vamos a poner el primer corte de la cara A. Súper lento, si no recuerdo mal, a 111 BPM. Humberto Hernández, ese es el nombre real de este señor, que es un genio de Sant Andrés, DJ y productor desde Michigan, desde Detroit, que siempre nos deja regalazos de música como esta. Esto es house calidad top. El sello es Beretta Music, un sello desde Estados Unidos. Este vinilo salió en febrero y, como os he dicho, pues me ha costado un poco de conseguir. Bueno, porque quería hacer una serie de programas y no he podido, pero al final este disco tenía que ser mío. Sonido Deep House de muchísima calidad. Bueno, escúchalo, esa mezcla que hace de Sant Andrés de soul, funk, jazz, pues ahí está toda esa mezcla con este tema, el que le da título a este EP, que se llama Back in My Space. Hay 2 cortes sobre ese título y este es el original mix, Back in My Space, el maestro de Sant Andrés. Lo escuchamos un poquito. Toma ahí, si nos vamos al segundo corte de la cara, es un corte diferente, con mucho más funk, Esto se llama Don't Be Fooled. El vinilo, la verdad es que se mueve a una velocidad de BPM bastante lenta. Esta que estamos escuchando
va a 116. El anterior que habíamos escuchado, el original mix del Back in My Space, va a 112 BPM. Y si giramos a la cara B, como he dicho, es la cara del artwork, si giramos a la cara B, vemos que es el mismo tema que antes. Back in My Space, el que da título a este EP. Pero esta cara es el Airport Society Remix, mucho más acelerado, a 121 BPM. Ahora, y además con ese clap y esa caja asonante a contrarritmo, me encanta, ¿eh? Bueno, y el último corte que es este de aquí, bajamos a 111 BPM y esto se llama Back to Nature, regreso a la naturaleza. Estamos escuchando el EP de Desandrés, el maestro Humberto Hernández, con esto titulado Back in My Space, un extended play que es una maravilla. Y vamos a por el segundo de los nuevos lanzamientos de este 2023 que tenemos para este capítulo. Desde Alemania, unos maestros que ya he presentado aquí diferentes vinilos de ellos. Hablo de Delphonic y Capote, que nos llegan con una nueva serie, un nuevo volumen de uno de los discos que más me gusta y que siempre compro. El anterior fue el volumen 6, pues ahora vienen con Illegal Jazz volumen 7, el sello discográfico, el mismo que el nombre del volumen, Illegal Jazz Records. Bueno, nos llega aquí con su portada reciclada genérica, Inner Leaf, importante que lleven Inner Leaf, cuando no lo lleva también lo digo. Bueno, pues lo sacamos, aquí tenéis el disco, vamos a dejar la portada por aquí, y me he quedado esto, porque aquí tengo toda la información de los BPMs y demás, que me viene muy bien, ¿eh? Bueno, Illegal Jazz siempre nos viene así. La portada, la cara A es esta que no lleva información, con el logo del sello. La cara B lleva un poquito más de información, así en forma circular. Así que arrancaremos por la cara A, como siempre. Quitamos un poquito el polvo para que se escuche lo mejor posible. Madre mía, creo que lo he ensuciado más. Perdonad. Vale. Bueno, vamos a escuchar la cara. Empezamos bastante lentos. Ya entenderéis por qué lo digo. Mira, este disco va a 45, el anterior iba a 33. Este, aunque lleve también 4 cortes, va a 45 BPMs. Revoluciones por minuto, perdón. Va a 111 BPMs, es lo que quería decir. Bueno, Illegal Jazz, que sepáis que la serie Illegal Jazz lo que hacen es coger temas originales
y hacen sus propios rejams, sus propios edits de temas, básicamente yo creo que la mayoría son de los 80. Y empezamos por el primero de la cara A, se llama Group Head Rejam. Imagino que un alemán, igual que un español un poquito a lo mejor diferente, pero un alemán se debe de sentir un poco perdido en su país, siempre hablando de techno por allá. Y hay gente que te sabe hacer muy buen disco, fusión de disco, funk, latin. Pues sí, hay alemanes que hacen muy buenos productos y Delfonic y Capote son dos de ellos. Vamos a subir un poquito los BPM, segundo corte de la cara A, 123 BPM. Esto se llama Power Journey Rejam. Hola, y esa mezcla de disco, de latin, de jazz, de funk. Bueno, brutal, ¿eh? Nos vamos a la cara B. La cara B que también lleva dos cortes. Vamos a por el primero de ellos, ya sabéis, reediciones. Este mola. Vamos a poner un poquito para atrás. Se llama Imparable Rejam. Algunos que conoces que no sirven para nada. Si tú quieres triunfar, te tratan de opacar. Ellos en realidad no tienen dónde ir. Pregunta dónde van, no sabrás. No nos dejaremos atrasar nuestras esperanzas. Queremos realizar. Si al suelo tú caíste y allí te pisotearon, tú no permitirás que te dejen abajo. No dejes que nada te pueda parar. Yo quiero que todos oigan lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a cantar. No nos pararán, hay que seguir. No nos pararán, hay que seguir. La verdad es que me gusta cuando sacan la serie Ilegal Jazz, porque hay una de las 4 reediciones que han hecho de estos temas, que la mayoría son de los 80, a veces sí que sé de dónde sacan algunos temas, conozco el original, pero a veces me pasa como este. La verdad es que no he tenido tiempo personal para descubrir, para deciros de dónde son, de dónde pertenece cada original. Seguro que alguno lo estáis viendo y sabéis a qué original pertenecen estos temas. Yo de verdad que los buscaré y os daré la información por ahí por las redes sociales. Y si lo sabéis, dejadlo en comentarios, ¿eh? Pero me encanta que hagan esto Delfonic y Capote, porque te invitan a investigar y a conocer más música de baile.
Bueno, y el último de los cortes, también sonido latino, otra reedición, otro rejam. I Like Music se llama esto y está incluido, como te estoy diciendo, en el volumen 7 de Illegal Jazz de Delphonic y Capote. Bien, pues continuamos. Hemos pasado 2 nuevos lanzamientos de este 2023 y ahora vamos a por 2 discos también comprados en Dex Records, pero que estos 2 siguientes vinilos son 2 repress, es decir, 2 vinilos que se han reeditado pues para gozo de los que amamos la música de baile en vinilo. Uno de ellos a través de este sello que se dedica a reeditar discos muy selectos. Hablo de Groovin Recordings, que nos trae a través de esta portada genérica de su sello y con su inner sleeve correspondiente, un tema de uno de los maestros desde Chicago, desde Estados Unidos, uno de los grandes, como es Glenn Underground. Glenn Underground, aquí lo tenéis. La portada, bueno, esta es la cara A realmente, tiene dos caras. La cara A es un tema de 2009 llamado Afrogente y la cara B es un tema de 2012 llamado Seventh Trumpet. Son 2 temazos muy buscados del señor Glenn Underground, pues que han decidido a través del sello Groovin Recordings volver a sacarlo para, como he dicho, para gozo de los que nos gusta la buena música de baile. Vamos a ir escuchando el tema de Afrogente, un tema bastante rápido. Es que voy a poneros un poco al principio. Bueno, escúchalo, ese sonido jazz que no para de sonar durante todo el tema, con mucha percusión, con mucho toque latino. Un tema que se lanzó en 2009 a través del sello Super Entertainment Records y que ahora lo han vuelto a editar. Bueno, escúchalo, esto es una pasada. Glenn Underground, Afrogente. Mr. Glenn Underground en esta cara Afrogente y ahora esta cara va a 125 BPM, la otra cara mucho más sutil,
con menos ritmo, pero con más elegancia si cabe. Hablo de este tema editado en 2012 a través de Strictly Jazz Unit Music y que ahora Groovin Recordings lo ha hecho suyo para sacarlo este 2023. Seven Trumpet se llama esta cara B. Escúchala, es buenísima. Todavía nos queda uno desde Decca Records. Y ya llegamos al último de los 4 discos que he adquirido en Decca Records. Este también es un repress, una reedición de un tema original de 1999. Y la verdad es que me sorprende un montón que sea del 99, que tenga ya casi 24 años. Bueno, ahora os hablo de él. Mirad, siempre digo, viene en portada genérica, por lo menos con su Inner Relief, ya que nos viene con portada genérica. El disco han respetado la galleta del original, porque esto se ha sacado por un nuevo sello de Estados Unidos que se llama Underground Music Therapy. Bueno, aquí tenéis la cara A, donde viene un poquito más de información, la cara B, donde viene un poquito así el logo del sello, pero bueno, en este caso la información es la de la cara A. La cara, vamos a ir escuchándolo. Esto es brutal, es brutal. Va a 33, ya lo habéis podido apreciar, 33 revoluciones por minuto. Un tema, como os decía, de 1999. No sé cómo en el 99 podía sonar esto así de bien. Vaya trabajazo de Men from the Nile. Men from the Nile es la unión de Roy Davis Jr. y Jay Junior, que junto a Peven Everett, el maestro Peven Everett, crearon este tema en el 99, Watch the Cam, y que además nos llega con el original y 3 remixes. Los cuatro son estupendos. Es que es buenísimo esa mezcla entre sonidos tribales, incluyendo un poquito de soul, manteniendo la esencia underground. Es espectacular. Vamos al segundo corte de la cara A, con mucha más percusión. ¿Y de quién es este remix? De unos genios, Green Velvet.
verdad es que tanto este como el anterior van prácticamente al mismo BPM, el anterior a 124 y este a 123, al revés, el anterior a 123 y este 124, pero este tiene más energía, ¿verdad? Se nota, este es para ya cuando la sesión se está elevando un poco más, y el anterior pues es un poco más inicio entre media de sesión, ya a puntito de llegar a levantarse. Bueno, y si nos vamos a la cara B, también dos remixes espectaculares, con un sonido totalmente diferente. Este es el remix de Soul Club. Escuchamos el tema de Men from the Nile junto a Pebble Everett, Watch Them Come, remix de Soul Club. Soul in the sound is in the air. Baba body, baba body, baba body. On the last shade dog. Feeling tired, one more chandelier, chandelier. They come and they come from around the world. The soul and the sound is in the air. Es que es una tragedia cortar esto, ¿eh? Oh, the young and the old. Qué bien suena. To stare. Y vamos a por el último de los remixes que lleva, So they come and they come. a cargo de Matt and Ricky. 4 son los cortes de este tema reeditado por Underground Therapy Music. Disco a cargo de Men from the Nile junto a Pebble Everett, Watch Them Come, original y remixes. Y hasta aquí los 4 de los discos nuevos lanzamientos de este 2023. Y todavía nos queda repasar nuestro disco de Discogs, nuestro Classic House, y finalizaremos con un tema trance, que será nuestro History Dance. Y ahora sí, ha llegado el turno de ese vinilo que tenemos a la venta en la plataforma Discogs, nuestro disco de Discogs. Esta edición, a cargo de uno de los productores y artistas legendarios y más importantes de la industria musical. Hablo de Mr. David Bowie, que se juntó a el dúo 808 State, pues con el ánimo un poco de llevar la música de David Bowie tanto a las pistas de baile como acercarla un poco más a los jóvenes. Este disco se lanzó en 1991, es una copia a través del sello Tommy Boy. Voy a sacar el disco, yo creo que muchos conoceréis este sello, uno de los sellos más importantes. Aquí lo tenéis, Tommy Boy, una cara y otra cara, por eso aquí pone David Bowie versus 808 State, esa fusión de ambos géneros, también para acercar un poco en esa época, acercar un poco la música pop y rock a las pistas de baile, que entonces estaban empezando, después del acid house, estaban empezando a tener una relevancia muy importante. Pues bueno, hicieron esa fusión, y aquí lo que hacen 808 State es coger la música de David Bowie y juntar ahí varias canciones y hacerlas en varios estilos diferentes. Vamos a ir escuchando. Ya sabéis que en esa época el electro, el freestyle
el synth pop, pues esa mezcla es la que se utilizó para crear este vinilo. Concretamente, el vinilo se llama Sound Mass Vision y este corte es el 808 Gift Mix. Tiene 4 cortes, lo vamos a escuchar muy rápido, ¿eh? Bueno, escuchamos el segundo corte. Este es el 808 Electric Blue Remix Instrumental. Y nos vamos a ir a la cara B. David Richards Remix. Don't you wonder sometimes about tunnel vision? Esos sonidos ácidos, electro. Y nos vamos al original mix, que es este, ¿eh? Sound Mass Vision de David Bowie junto a los 808 State, un disco que bueno, que si veis lo tengo a la venta, lo único pequeñito, la portada está perfecta, lo único pues que lleva aquí un poco, lleva aquí la pegatina, eso que se hacía, que se ponía la pegatina de la tienda de discos que vendía. El vinilo también suena muy bien. Yo le he puesto que es en soporte es un Very Good solo, pero porque no me gusta acentuar más de lo que toca. Yo creo que es un Very Good Plus, pero me he quedado en un Very Good. No tiene nada en la galleta, ni ninguna pegatina, ni ningún nombre, nada de eso. Ya veis que la portada está perfecta, le he puesto Very Good Plus y está a un precio de solo 4,95 euros en la web, en la tienda de Discogs de Ritmo Vinilo, en el usuario Ritmo Vinilo. That's the color of my room where I will live. Blue, blue. Pale blinds drawn all day. Nothing to read, nothing to say. Blue, blue. Y llegamos a nuestro Classic House de este capítulo, nuestro Classic House dedicado, bueno, pues estábamos escuchando a un británico legendario en música global, pues ahora nos vamos a un británico legendario en música de baile. Te estoy hablando de Dave Lee, bueno, es DJ y productor musical, pues también conocido con los alias de Joey Negro y como Yakata. Bueno, ha estado en la industria de la música desde 1990, ha hecho producciones de disco, de funk, de soul, de house, en fin, de un montón de estilos diferentes. Es un genio, va a ser nuestro maestro del ritmo. Estaba pensando en el mes, de este mes de abril, maestro del ritmo del mes de abril, al que le vamos a dedicar pues hoy nuestro Classic House y la semana que viene un set especial
pues con muchos de sus discos que tiene y que lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. Pues aquí lo tenéis, Joey Negro, Dave Lee, Yakata. Como Joey Negro, la verdad es que tiene unos exitazos como Make a Move on Me, ¿verdad? Un temazo, Must Be the Music, y también temas como Can't Get High Without You, un tema que me gusta muchísimo. Y además he colaborado con bandas como Acabo y una banda que me gusta mucho y que aquí he puesto un tema de ellos, he presentado un tema de ellos que es The Sunburst Band. Y bueno, como Yakata, el que nos ocupa hoy, yo creo que todo el mundo conoce el tema de, el mundo que conoce la música de baile, el tema de American Dream, pero yo he querido coger este como Classic House, uno de mis temas favoritos de mi colección, One Fine Day. Y eso que con el tema de American Dream consiguió estar el número 3 en las listas del Reino Unido a principios del 2000. Pero ¿qué queréis que os diga? Me encanta este tema, estoy enamorado de este tema. Yakata, One Fun Day. Aquí tenéis la portada, un tema que te transporta más allá, un tema que cumple 20 años ya. A mí me gusta, os voy a dejar con el tema de la cara B. Primero os voy a poner el corte de la cara A un poquito. Vamos a ir escuchando. Este era el John Siafon remix, pero a mí me gustaba el remix de Cicada. Este es un tema que si leéis por aquí los sellos, bueno, es brutal, salió en el mismo disco, lo recogieron la licencia sellos como Ultralab, Virgin, Oxide, Ministry of Sound, Ruling Records y Z Records. Todos ellos tuvieron la licencia de este discazo. One Fine Day de Yakata, una maravilla. One Fine Day. Os corto este porque quiero poner, bueno, aquí tenía también el corte original, el radio, perdón, muy down tempo. Y es que este Dave Lee se atreve con todo, ¿eh? Y ahora nos vamos al corte, os voy a dejar este sí con este corte. Ay, me encantaba nuestro Classic House de esta edición, Dave Lee, Yakata, quien será nuestro maestro del ritmo este mes de abril. Os dejo con esto, One Fun Day. Broken it down. What is love? Open up my mouth, making a sound. Hey, hey. Caught between the sunlight and the gate. Now can be. Hey. This time, caught between the sunlight and the gate. Open up my mouth. This time, open up my mouth. One fine day. ...2023... 12 meses... 12 sesiones... 12 maestros de... ¡Ritmo! ¡Maestros del ritmo!
Y llegamos tristemente al final. Sí, llegamos al final. Hoy un tanto peculiar. Ya sabéis que yo pongo mucho house, pongo disco, pongo funk, pongo italo disco, pero nunca me voy a música muy subida de BPMs, la tengo como un poco olvidada. La verdad es que tengo una sección de techno, de trance, de música un poco más acelerada ya para mí, pero que de verdad que la escucho y me sigue gustando un montón. Le tengo mucho cariño a una época de mi vida donde pasé por el trance y este es un disco que guardo con mucho cariño. Va a ser nuestro History Dance de esta edición con el que vamos a finalizar. Ya sabéis, ¿qué os parece? Lo voy poniendo, mirad, es de Pound and Harris, se llama Formentera, algunos los conoceréis, otros no los conoceréis. Aquí tenéis la cara B, voy poniendo, voy a poner solo la cara B. No me gusta tanto, voy a poner más la cara A, la vamos a ir escuchando, así me voy despidiendo. 138 BPM, es que me parece ya muy rápido esto para mí. Me he hecho mayor. Bueno, ya sabéis que antes de despedirme tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo, toda la música que pongo, los títulos de los discos los tenéis ahí, el enlace a nuestra web de discos, a Instagram, a Facebook, a YouTube, a todo lo tenéis en la descripción del vídeo o del audio, depende de donde nos estéis viendo o escuchando. Agradecer a toda la gente ese que le da el me gusta, que le da a comentar, que comparte por ahí. Ya sabéis que eso hace que crezca Ritmo Vinilo un poquito más, así que os lo agradezco muchísimo de verdad. Como siempre deciros que por ahí por Instagram estaré en algún live, en algún directo los fines de semana. Y que por supuesto dentro de 2 semanas os espero en una nueva edición, un nuevo capítulo de Ritmo Vinilo, y la semana que viene una sesión Maestros del Ritmo número 4 dedicada a Dave Lee. Nada más, os voy a dejar con esto, Pound and Harris, el señor Casper Pound, uno de los más influyentes y primeros que llevaron el trance al Reino Unido. Junto a Kevin Harris crearon esto en 1999. Ese sonido trance que había tan bueno a final de los 90, principios del 2000. Y lo llamaron Formentera, como una de las islas españolas, porque allí se hizo este tema. Sonido trance con una melodía súper bonita, preciosa. A través de un sello español, que yo tengo, Insolent Tracks, que lo editó en el año 2000. Me encantaba esto, me hacía volar. Así que espero que a ti también te haga volar y que te guste este cierre de sesión. Nada más, ya sabéis, esto es Ritmo Vinilo, yo soy Sergio Benítez y como siempre aquí la música de baile en vinilo. Pasar muy buena semana, ser felices, disfrutar de la música y si te apetece bailar, baila, no dejes de bailar, que eso es muy bonito. Chao, chao, chao. Sad hearts drove the two between the old love and the new love, the old love and the new love. I sat within the barley green, my sad hearts drove the two between the old love and the old love I sat within the barley green, my sad hearts drove the two between
La